Primero, buenos días, buenas tardes. Nosotros somos Nicolás Bruno y Tomás D'Amelio. Soy Tomás. Nico, Por acá Nicolás. Primero queríamos agradecerles por la invitación. Estamos muy contentos de poder estar conectados en el sur del continente. Esta vez nosotros estamos en Argentina. Tanto Nicolás como yo somos estudiantes de doctorado. Estamos haciendo el doctorado en neurociencias con una formación bastante parecida. De sí, hecho, ¿puedes comentar, Nico, de dónde sí, venimos? los dos hicimos prácticamente lo mismo, somos estudiantes de psicología, o sea, nos hicimos psicólogos ambos, y después hicimos un máster en ciencias cognitivas y neurociencias en París. Ambos. Exacto, los dos lo hicimos a la vez prácticamente, y después nos metimos en el mismo laboratorio, estamos en el laboratorio del doctor Enzo Tagliasucci en la Universidad de Buenos Aires haciendo nuestro doctorado. Yo estoy en cuarto año y todo me estaría en segundo, más o menos, ¿no? Sí, ahora empezando tercero, terminando segundo, dependiendo cómo lo agarremos. Eh, y además, por fuera de nuestra formación académica, también compartimos otros proyectos con Nico. Ambos somos fundadores de Neurotransmitiendo. Neurotransmitiendo es una ONG de comunicación, educación y algunas otras cosas más sobre neurociencias y comportamiento humano. Eh, y además de eso, ambos también fundamos Neurotech Buenos Aires, que es como un hub de neurotecnología acá de Buenos Aires, pero con idea también de ver cómo eso puede repercutir en el desarrollo tecnológico en la región, en Latam. Exactamente. Entonces, este tipo de charla, la verdad que nos viene muy bien también como para ver, nada, qué conversaciones también podemos tener con gente de otros países, en este caso eh, con Perú, gracias a Renato por la gestión para que esto pueda salir, también con Akira, que nos recibió muy bien el otro día y que hemos empezado a conversar. Bueno, pero sin detenernos mucho tiempo, ¿cuál es la idea de la charla de hoy? La idea es hablar sobre neurotecnología, comportamiento, y realmente esta pregunta, ¿no? ¿Cómo se puede usar la inteligencia artificial y las neurociencias, ambas, para el estudio de la conducta humana? Así que, comenzando con eso, la charla que tenemos para hoy está dividida en tres partes. Tal vez la primera parte es hablar un poco de Machine Learning, inteligencia artificial, ¿no? De qué se trata un poco, porque no sabemos cuál es el background de nadie de los que están acá. Entonces, para que nos podamos poner en un lenguaje común y entender que en realidad lo que vamos a hablar hoy es de cómo este Machine Learning, cómo esta inteligencia artificial, de aprendizaje automático, si le queremos decir de otra manera, se aplica a las neurociencias dando origen a posibilidades nuevas de desarrollos tecnológicos sobre la información que se puede extraer del cerebro. Entonces, primero, ¿qué es el Machine Learning? ¿Qué son las neurociencias computacionales? O sea, cómo se cruzan un poco estas dos áreas y cómo esto puede llevar a desarrollos de industria o de tecnología. Entonces, para esto vamos a hablar un poquito de estos nuevos métodos para la comprensión del comportamiento y como dije, vamos a hablar un poquito de Machine Learning. ¿Qué es el Machine Learning? Se podría pensar o decir que el Machine Learning es la ciencia de programar computadoras para que puedan aprender de los datos. Esto tal vez no queda tan claro que dice, pero en resumen es hacer que la computadora, que un algoritmo, que una ecuación aprenda ciertos patrones en base de muchos datos. O sea, que aprenda a repetir datos, por así decirlo. Entonces vos le das muchos datos, eso va a ajustar ciertas cosas en una ecuación o algoritmo, decir, o se le suele decir, y ese algoritmo va a poder devolver datos nuevos en base a lo que aprendió. Entonces, eso es lo que hace una computadora. Le das datos, ajusta parámetros de una ecuación y en base a eso devuelve datos. ¿Sí? ¿Se acuerdan como en el colegio cuando hacían una cuadrática? Ustedes reemplazaban un valor y lo elevaban al cuadrado y eso les daba un 4, ¿no? O sea, 2 cuadrado, 4, 3 cuadrado, 4. Bueno, acá imagínense una ecuación mucho más compleja, que tiene más parámetros, y cuando entra ese valor, devuelve un nuevo valor. Ese es el valor que va a predecir, ¿no? Ese es el valor que esta inteligencia artificial hace. O sea, tal vez uno a veces detrás de la inteligencia artificial se imagina que hay cosas muy complejas, pero al fin y al cabo lo que es un conjunto de ecuaciones que devuelven un valor. Entonces, pensándolo esto, lo que se puede hacer dentro del Machine Learning es dividirlos en tres tipos de problemas, ¿sí? En tres tipos de Machine Learning
A mí me gusta decir, son tres tipos de problemas diferentes, ¿sí? O sea, que querés lograr algo diferente. En un caso está el Machine Learning supervisado. El Machine Learning supervisado es en el que uno sabe qué es lo que uno quiere predecir. O sea, tiene las categorías, tiene una categoría que uno quiere predecir. Ya puede ser un número o puede ser una clasificación. Puede ser una categoría como perro, gato, o pueden ser números. Pero uno tiene información sobre lo que suele haber cuando ve algo, ¿sí? Por ejemplo, cada vez que yo veo un animal de cuatro, imagínense que estos son mis datos, animal de cuatro patas, con pelaje, y bueno, y quiero distinguir entre gato y perro. Hasta ahí me falta información, entonces yo voy a dar muchos datos de estos, que empieza a decir, tiene bigotes, es tamaño más pequeño, entonces el algoritmo va a ir aprendiendo cada vez que cuando recibe que el tamaño del animal es más chico, tiene bigotes, etcétera, eso va a referir a un gato o un perro. Va a poder aprender a distinguir entre estos dos. Eso sería, por ejemplo, el ejemplo de clasificación porque uno tiene la categoría que quiere predecir. En el caso del no supervisado, pasa que uno no sabe qué es lo que uno está queriendo predecir, o sea, no tiene una categoría, sino que tiene muchos datos, que esos datos no se ajustan a una categoría. No tengo gato y perro, tengo datos de un montón de cosas, como puede ser señal cerebral o puede ser distintos tipos de cosas, y lo que uno quiere hacer es encontrar algún tipo de patrón en ellos, ¿sí? O sea, lo que hago es tratar de decir, ok, todos estos son parecidos entre sí y los voy a poner en esta bolsa, y todos estos son parecidos entre sí y los voy a poner en esta bolsa. Y después, a posteriori, uno puede ver qué es lo que quedó en cada bolsa y decir, ok, esto está relacionado con esto, y esto está relacionado con lo otro por lo que veo, pero yo no lo sé de antemano cuáles son las categorías, ¿sí? O sea, son categorías que se van a definir a posteriori, por así decirlo. Y lo último que tiene, que no vamos a mencionarlo hoy, igual casi toda la charla de hoy va a estar orientada a supervisados, ¿sí? A estas cosas en las que ya conocemos cuál es la categoría que queremos predecir, tanto de clasificación o de regresión, que ahora voy a mencionar cuál es la diferencia. Está lo que se le llama por reforzamiento o reinforcement learning en inglés. En lo que es aprendizaje por reforzamiento es literal lo que han aprendido en clases de psicología por condicionamiento clásico, pero aplicado a cómo podría aplicar, aplicar en una computadora. Esto se basa en los principios del aprendizaje, que hubo gente llamada Rescorla y Wagner, que armaron un modelo básico que permite, se ajusta a sí mismo en base a cuando un estímulo va emparejado con otro. Entonces, con eso puedes armar distintas cosas, como coches autónomos o robots, etcétera, que vayan aprendiendo a base de las contingencias del ambiente y vayan actualizando su algoritmo. No vamos a entrar en este caso, se usa mucho para lo que es robótica. Nosotros nos vamos a centrar principalmente en lo que es aprendizajes supervisados, que es lo que más se utiliza. No supervisado también es un montón, pero para lo que nosotros queremos apuntar hoy, vamos a usar siempre supervisado, que esto quiere decir que ya sabemos qué es lo que estamos queriendo predecir. O sea, son categorías conocidas. No sé si quieres agregar algo, Tommy. No, no, ya vamos a tener tiempo para profundizar en lo que sigue. Solo Exacto. quería hacer un comentario. Si alguno tiene una pregunta, no sé cómo es la modalidad, si ya ha explicado algo Akira o Renato, pero siendo 40 personas, creo que no hay ningún problema de que se desmuteen. Si tienen la posibilidad de hacerlo, que realmente no lo sé, pero creo que pueden, desmutearse y decirnos. Porque las cosas que vamos a ir diciendo capaz se van encadenando, y si se perdieron algo de atrás, capaz que ya la cosa deja de tener sentido, así que siéntase libre de desmutearse y comentar, o si quieren ponerlo en el chat porque no se animan, también pueden hacerlo. Intentaremos estar atentos. Lo mismo, eso, también manden por chat, todas, pero mándenlo así yo freno, porque la charla, como les conté, está muy. Esta parte, si bien tal vez les puede parecer más ajena y no tiene nada que ver con psicología y neurociencias, cuando hablemos de neurociencias, vamos a hablar después de cómo aplicamos estos métodos a data de neurociencias. Entonces, si se perdieron acá, tal vez no entienden lo que viene después. Igual lo voy a dar más o menos rápido, ¿no? Obviamente esto no es una clase de Machine Learning ni por asomo, o sea, voy a darles en 10 minutos un panorama para que ustedes entiendan estas diferencias. Y como decía, en aprendizaje supervisado se suele hablar de dos tipos de problemas, que son el de regresión y el de clasificación, ¿sí? En el de regresión quiero predecir un número, básicamente, quiero predecir una variable que es continua. Por ejemplo, la edad o el peso de una persona, ¿sí? Son características que pueden ser continuas que uno quiere predecir. O sea, puedo, por ejemplo, en neurociencias, uno de los problemas más clásicos, porque es la variable tal vez más objetiva que se puede obtener, hay algo que se llama tratar de predecir la edad de una persona en base a su cerebro, ¿no? Y esto es una variable continua que uno quiere predecir, que es la edad de las personas en base a datos que tengo del cerebro. Y eso es un dato objetivo. La persona nació en 1992, hoy estamos en 2024, debería tener 31 años, 32 años. Entonces,
Eso es un problema de regresión. Es decir, un número. Los números son una variable continua, es infinito y lo voy a tratar de trazar. Entonces, mi algoritmo va a tratar de dibujar una línea, o puede ser puede no ser una continua, puede tener más de una dimensión, de dos dimensiones, puede ser tres dimensiones. No viene el caso, pero va a tratar de predecir, armar, por ejemplo, una línea, si fuera un problema de dos dimensiones, en la cual puedo obtener valores siempre restantes. Eso sería un problema de regresión. En un problema de clasificación, lo que vamos a hacer es tratar de trazar una línea, pero no para obtener valores, sino para diferenciar. O sea, la línea está para diferenciar entre dos grupos, por ejemplo. Como había mencionado antes, entre gato y perro, ¿sí? Entre, siendo heteronormativo, y podría ser entre hombres y mujeres, o cualquier otra clasificación que se les ocurra, podría ser lo que quiera clasificar, ¿no? Vamos a diferenciar entre dos grupos. También un problema de clasificación puede ser entre tres grupos, cuatro grupos, etcétera, que trae otras complicaciones, por lo cual en general es algo que se intenta no hacer. O sea, en general todo se trata de reducir a dos grupos porque siempre es lo más ideal, pero también se puede hacer de tres, de cuatro, etcétera, grupos. Chat. Ejemplo de estudio aplicativo. Ok, esto entiendo que es para compartirse entre ustedes. Entonces, si se entendió esto, la idea será poder predecir regresión o clasificación es lo que vamos a hacer. O sea, nosotros conocemos la edad de la gente o conocemos si es un perro o un gato y en base a eso clasificados. Acá hay un pequeño ejemplo que es como el ejemplo tal vez más clásico en datasets de aprendizaje para aprender Machine Learning, que es de alquilar un departamento, ¿no? O sea, nosotros queremos saber cuánto va a salir tanto alquilar o vender un departamento, da igual. Y nosotros queremos tratar de predecir cuánto va a valer ese departamento sin saber ese precio en base a todos los otros departamentos que tenemos. Y entonces, acá lo que voy a tener son los predictores, ¿no? Que son valores, datos que yo tengo de los departamentos, en base a los que se los voy a dar a mi modelo, y en base a eso mi modelo me va a dar una predicción de cuál es el precio de este departamento. ¿Y qué predictores se le ocurren que podrían ser valiosos para predecir el precio de un departamento? Que conozcan ustedes, que se les ocurra, que les parezcan lógicos. ¿Qué harían ustedes? Si tuvieron que hacer su propio algoritmo mental. ¿En qué pensarían para pensar cuánto puede salir un departamento? Costar. ¿Se les ocurre alguno? Por el chat me nos pueden mandar, pueden desmutearse. Los metros cuadrados que tiene el Cuadrados. departamento. Exactamente. Metros cuadrados, ubicación. eh, Además, número de habitaciones, dice acá, por ejemplo, como un ejemplo. Pueden ser muchos factores. ¿Qué tan nuevo es el departamento? Lugar, ahí está, si es nuevo. Sí, es más, cuando uno está viendo, no sé, un departamento para alquilar, imagino no comprar porque son estudiantes, imagino que ustedes también y va a estar complicado, pero cuando uno quiere alquilar, uno tiene su propio algoritmo hecho, ¿no? O sea, uno va a ver un precio y dice, bueno, por esta ubicación, esta cantidad de ambientes, y me parece que está muy caro lo que me están diciendo. Cuando uno dice está muy caro es porque vos tenés un precio estimado y hay un diferencial entre lo que tu modelo dice, tu modelo mental, y lo que está reflejado en ese precio de mercado o lo que aparece en ese ejemplo. Exactamente, nosotros estamos todo el tiempo, nuestro cerebro está haciendo todo el tiempo estos modelos para predecir cosas. Bueno, uno se lo puede pedir, uno puede armar algo parecido, por así decirlo, con estos modelos de Machine Learning, en lo cual le damos todas estas variables, le damos cuántos departamentos, cuántas habitaciones tiene, cuántos metros cuadrados tiene, si tiene balcón o no tiene balcón, la vista hacia dónde da, si es al frente o para atrás, no sé, cualquiera de estos valores que estoy diciendo, lugar, piso, ¿no? Si está en el primer piso, no es lo mismo que si está en el décimo. Cualquiera de estos valores, si le damos toda la información, y el modelo lo que va a tratar de hacer es aprender cuáles son también los más valiosos, ¿no? O sea, porque puede ser el caso de que haya variables, como por ejemplo, color del departamento, que tal vez no afecta. O sea, es un dato que tal vez tenemos, o sea, que va a estar en nuestra base de datos, pero el modelo va a darse cuenta que eso es algo que no afecta, entonces es una variable que no le va a dar importancia. Vos se la vas a dar y vas a dejar lo más probable, lo más conveniente suele ser darle esa variable y que el modelo se encargue de decidir si eso afecta o no. Que eso también dirían es irrelevante y no la considerarían a la hora de elegir el departamento. Entonces, esto es básicamente lo que se suele hacer. Podríamos hacer lo mismo si pensamos en el caso de psicología, ¿no? Como tratar de armar un modelo que aprenda a detectar ansiedad. En este caso, si queremos detectar ansiedad, acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, de cómo lo haríamos, ¿no? Que sería,
utilizar cardíaca, por ejemplo, y tratar de predecir la ansiedad operacionalizada con esta escala, que no sé si la conocen, que es el STAI, que es una escala que se utiliza para medir ansiedad, estado y rasgo, y podríamos usar esa medida para decir qué tan, que es autopercibida, ¿no? Que es una escala de estrés autopercibido, para decir qué tan estresado está esta persona. Para eso podemos tomar los predictores como frecuencia cardíaca, sudoración, podemos usar variables fisiológicas, como también podríamos usar el lenguaje, y si habla de cosas negativas o si características. Podría ser lo que se les ocurra, que podamos darle a este modelo para que aprenda a detectar si las personas están ansiosas o no. De hecho, un ejemplo de esto relacionado con lenguaje, yo me acuerdo hace un par de años, había subido una historia en Instagram y había puesto, no sé, creo que sí, había perdido una llave o algo por el estilo, vi la historia diciendo, este WhatsApp está tremendo. Sí. Ahí subí una historia diciendo, me quiero matar, perdí las llaves. Automáticamente me llega notificación de Instagram diciendo, estás bien, si necesitas atención psicológica, recordá que este es el número. No entendía nada, en realidad el modelo de fondo estaba usando nada más detección de algunas frases específicas, pero ahí está usando un predictor, en este caso la presencia de estas palabras, para decir, bueno, capaz esto es verdad. Y generalmente estos modelos, cuando se tratan de cosas tan relevantes como es la potencialidad de suicidio, prefieren errarle en una falsa alarma, o sea, en mi caso yo no me quería suicidar, pero aún así me llegó el mensaje, errarla al revés. Errar al revés sería que yo realmente sí hubiera tenido alguna ideación suicida y no haber recibido ningún mensaje. En esos casos prefieren lo que eligieron, que fue una falsa alarma, porque obviamente es menor el costo, ¿no? Porque si yo me hubiera querido matar era un problema. Esto, de hecho, es uno de los grandes problemas que uno tiene, es lo que llaman trade-off, ¿no? O sea, encontrar un balance siempre a la hora de hacer un para detectar algo, o sea, tener una sensibilidad muy alta. Esto quiere decir, por ejemplo, si uno está detectando enfermedades, ¿no? O sea, uno quiere hacer un algoritmo que detecte si una persona tiene Alzheimer de una que no. Y ahí es difícil, ¿no? Porque, ¿qué hago? ¿Que el algoritmo se equivoque de más o de menos? Tampoco le quiero decir a alguien que tiene Alzheimer cuando no lo tiene, es peligroso. Pero también pifiarle el diagnóstico. Entonces, acá es donde uno tiene que encontrar un balance siempre en estos modelos de ver cuántos falsos positivos quiere tener. Hay cosas en las que uno no puede darse el lujo de tener falsos negativos, ¿sí? No le podés no pifiar. Tienes que preferible tener de más, como en el caso de Tommy, decirle, bueno, estás bien, che, antes de que se te pase de largo y después se suicide. Entonces, depende del modelo, cada uno va a elegir qué es lo que está queriendo predecir, si se pasa para un lado o para el otro. Bien, hay una pregunta acá, dice, en esos casos, ¿qué recomiendan usar como métrica? Tal vez F1. Bueno, efectivamente, no hablamos porque no nos vamos a meter en profundidad, pero uno cuando analiza qué tan bien o qué tan mal el de modelo, hay distintas métricas, por ejemplo, cuántos de los casos positivos, en este caso la cantidad de gente que se suicidó, vos dijiste que se iba a suicidar, pero hay muchas métricas. Hay unas métricas que balanzan un poco mejor ese trade-off que hablábamos recién. El F1 Score es una de ellas. Entonces, por eso se suele usar. Ahora, tal como concepción un poco más personal, cuando hablamos de papers de esto, además de reportar las métricas, muchas veces es una buena práctica también reportar la matriz de confusión, es decir, que tantos positivos fueron realmente positivos, que tantos que vos dijiste que eran positivos eran negativos y todas las combinaciones posibles. Así uno, como investigador, puede calcular la métrica que quiera, básicamente. Eso es lo ideal. Ese es el ideal que a vos te habrá pasado en tu metaanálisis, porque es lo que se trata de pedir que después, si Claro. no reporta la matriz de confusión, después no se puede hacer un metaanálisis sobre esos datos. Me pasó a mí, yo hice un metaanálisis de modelos de Machine Learning de predicción de emociones y la verdad que había muchísima variabilidad en las métricas reportadas y eso era un problema al querer hacer análisis estadísticos sobre los resultados de Machine Learning. Por ejemplo, están correlacionadas las métricas, pero no son igual. O sea, pero la correlación no es necesariamente uno a uno, Lo ¿no? puedes haber hecho muy bien en una y bastante mal en otra, sobre todo si los datos no están bien balanceados, aunque no nos vamos a meter tanto en eso. Yo soy más del palo de usar, soy más de usar AUC, respondiendo brevemente, Omar, pero F1 también es una posibilidad y hay otras métricas más raras, menos frecuentes. Sí, no recomiendo usar Accuracy o las medidas más básicas, pues así están tienen más bias, más sesgo, pero
Ujú. Creo que va de acuerdo a cada uno el problema que tiene, ¿no? Y qué es lo que te interesa, qué ventaja de cada una de las métricas. Bien. Eh, bueno, ¿cómo va? Acá por mucho tiempo. Nos queda. Gracias. Bien. Bien, disculpen, querían usar el aula. Bien, acá es un ejemplo de lo que está, que ya lo charlamos, lo voy a adelantar. Y acá lo que puede pasar en estos modelos es que el modelo tenga o un bajo ajuste, eso quiere decir que el modelo, cuando le paso yo los datos, aprende algo, pero cuando vamos a hacer la parte de testeo, el modelo no aprendió nada, o sea, no aprendió la relación que hay entre los datos. Lo ideal sería que haya un ajuste correcto, ¿no? Que los datos que yo le pase aprenda algo que es bastante relacionado con lo que va ahí después, con lo que son los datos verdaderos, por así decirlo, o los datos que pueden venir después. En este caso sería esta curva, ¿no? Esta sería el testeo, con lo que uno va a testear su modelo. Entonces, este sería lo más parecido a un ajuste correcto, que ve más o menos el patrón en los datos de entrenamiento y encuentra qué es más o menos el patrón que tenía que encontrar. Pero el otro escenario que se nos puede pasar para el otro lado, porque decimos, bueno, ajustamos más, ajustamos más, ajustamos más, se nos puede pasar que el modelo aprende demasiado de los datos que conoce y esos datos que conoce después no están relacionados con los que pueden venir después, ¿no? Perdón, también no lo aclaré la diferencia entre entrenamiento y testeo, ¿no? Pero podemos pensar en entrenamiento y testeo como los datos que nosotros conocemos y testeo los datos que no conocemos, ¿sí? O sea, cuando nosotros entrenamos el modelo, tenemos una cierta cantidad de datos que después cuando nosotros trabajamos en la práctica los separamos intencionalmente y guardamos unos, hacemos un holdout de datos para testeo, pero que durante el entrenamiento no van a ser vistos. Pero también esto lo pueden aplicar a cuando el modelo después lo quieren poner en práctica, o sea, lo quieren poner en funcionamiento, ¿sí? El modelo cuando sale al mercado o lo que fuese, el modelo va a estar viendo datos que nunca vio. Entonces, si el modelo solamente ha aprendido a trabajar con datos que conoce y hace esto, el modelo va a ser igual de malo que este modelo que no aprendió nada. O sea, Lo pongo en un ejemplo un segundo. Esto que estamos viendo acá en esta representación. Si encuentro el puntero láser, pero no importa, espero que mi mouse se pueda ver en este momento. Si no pasa nada. Ahí está, volvemos para atrás. Ponele, en el del medio, ¿sí? En lo que dice ajuste correcto, supongamos que estos son datos de niveles de ansiedad de una persona, que va, no sé, de -10 a 10 en una escala ficticia, dependiendo cuánto estudió la persona, ¿sí? Entonces, supongamos, la persona no estudió nada, tiene mucha ansiedad, estudia un poquito, la ansiedad baja, pero conforme va aumentando lo que estudia, si estudió muchísimo, 72 horas la ansiedad vuelve a subir. Y esa es la relación, tal vez correcta, de los datos, ¿sí? Esta línea curva que estamos viendo acá, esta curva que estamos viendo acá. El bajo ajuste sería decir, bueno, nada cambia dependiendo lo que yo estudie, mi nivel de ansiedad. Y eso no es la relación correcta. Estamos simplificando la realidad demasiado. Mientras que el sobreajuste sería decir, bueno, cuando estudio un poquito, la ansiedad me baja un poco, pero si estudio una hora más, la ansiedad me sube. Si estudio una hora más, la ansiedad me baja radicalmente. Y así esta forma que en realidad no se asemeja de nuevo a la realidad. Hay de repente una sobreexplicación del fenómeno. Entonces el ajuste correcto tal vez es esta que está acá en el medio, esta curva, mientras que los otros dos serían erróneos por dos motivos distintos. exacto. Y esto es en resumen, lo que les expliqué recién, de que vamos a partir la base de datos en entrenamiento y testeo para poder entrenar el modelo y saber si estamos haciendo esto o esto, ¿no? Porque si nosotros no tenemos algo con lo que testear la data que no haya sido lo que haya sido visto previamente, nunca vamos, hasta que no salgamos al mercado a donde lo quieran llevar su modelo a ser utilizado, ¿no? No van a saber nunca si su modelo está funcionando o no. Perdón que veo que hay algo en el chat. Bien, la pregunta de Mail, creo que es, perdón Sí. si te lo estoy pronunciando mal, dice, el overfitting, cuando el modelo no puede predecir, es cuando el modelo no puede predecir nuevos datos, ¿no? En resumen, se podría pensar de esa manera, perdón, me fui para el otro lado, o sea, el overfitting es un caso en el que no puede predecir nuevos datos, que también es el mismo caso del underfitting, ¿no? Del bajo ajuste. O sea, en ambos casos no vas a poder predecir bien los nuevos datos. O sea, lo que vos querés lograr es tratar de conseguir que el modelo logre predecir lo mejor posible los datos nuevos. Si el modelo ajusta de menos o de más, en ambos casos vas a estar más lejos de pegarle al valor
que querías predecir. En términos numéricos, el overfitting se puede definir como una mejor performance en el conjunto de entrenamiento comparado con el conjunto de testeo. Ahora, ¿qué son estos conjuntos? Para eso tenemos Esta esta diapositiva diapo. en la que le contábamos eso, que lo que se hace entonces es agarrar la base de datos total que tenemos. Perdón, hay una réplica de la pregunta. Nada. Por nada, la partís en un estándar, puede ser 70-30, 80-20, por ahí suelen ser las particiones que se hacen, por ciento, ¿no? O sea, 70-30%, 80-20%, y el 80 va al entrenamiento y te queda este otro pedacito para el testeo. Entonces lo que haces es entrenar en el 80% y después testeás en el 20%. Obviamente, hay cuestiones más complejas que se van haciendo, que se llama validación cruzada, que en realidad lo partís el mismo en 4 veces, en 5 veces, y entrenás con 4 y después testeás con la otra, pero no nos vamos a meter en eso. Y avanzando luego de ello, este es un paper que para empezar se los recomendamos mucho si quieren indagar un poco más en estos temas de inteligencia artificial y neurociencias. Es el paper de Jean-Remy King en 2018. En este paper habla de esto, de los modelos de Machine Learning en neurociencias, y acá armamos cómo sería un pequeño pipeline que se utiliza. Entonces agarras tus datos de EEG, de resonancia magnética, o de donde vengan, pueden ser conductuales también, 100%, y vas a hacer un preprocesamiento de esos datos, los vas a dejar lo más preparados posibles, porque los modelos de Machine Learning son muy sensibles al ruido. Entonces es importante que, tal vez las partes más importantes, lo que más puede terminar resultando, que tu modelo sea mejor y peor, no tiene que ver con el ajuste del modelo, sino con el preprocesamiento de los datos. Haces un buen preprocesamiento de los datos, y luego separás a tu modelo en training test, y en base a eso haces el ajuste del modelo para hacer una predicción sobre el testeo, y en base a eso armás los resultados que vas a comparar con otros modelos, y en base a eso podés sacar un valor o algo que podés interpretar. Un comentario sobre eso que decía Nico, que es muy importante el tema de cuando hay mucho ruido y tal. Por ejemplo, en el ejemplo anterior que decíamos de los alquileres, si de repente encontramos un departamento en Lima, entre la calle tanto y la calle tanto, con 3 habitaciones, que se equivocaron al poner el precio y pusieron que el valor, en vez de $500 por mes, era $500.000 por mes, y vos le pasás ese dato a tu modelo, si el modelo es un modelo lineal, como no sé, regresión lineal o algo por el estilo, el modelo se te va a perder completamente, y esa variable, que en realidad es ruido, es un outlier en tus datos, va a llevar a que a predictores del tipo, ok, si es en Lima y tiene 3 ambientes, esa es la variable que más te importa y va a valer del orden de cientos de miles de dólares, lo cual no tiene ningún tipo de sentido. Entonces hay que tener mucho cuidado con el manejo del ruido en tus datos. Claro, porque ustedes se imaginen un segundo para atrás, quiero ir a la regresión. O sea, lo que vos haces en una regresión es hacer que esta línea trate de pasar por la mayor cantidad de puntos posible, ¿no? Lo más, uno solo, que está por acá arriba, esta línea va a hacer automáticamente esto, se va a mover, se va a trasladar así, porque tú tenés un punto acá. Esto va a tratar de hacer automáticamente esto, y va a pasar una línea así. Y ya le dejó de pegar a todos los datos. O sea, solo por un valor, todos los datos están claramente correlacionados. Pero hay un valor fuera de lugar, te corrió la regresión y tus valores van a dejar de ser predichos. Entonces, es importante poder tratar de hacer un buen preprocesado de los datos. Y habiendo dicho esto, vamos a entrar ya en el mundo de las neurociencias. Bien, y en concreto, acá hablamos de Machine Learning y tal. Ustedes saben que cuando hablamos de neurociencias, hablamos de ese conjunto de disciplinas que se encargan de estudiar el sistema nervioso. Y ahí adentro encontramos distintas categorías dentro de neurociencias: neurociencias celular, muscular, neurociencias cognitivas, que se estudia ver esto, ¿no? La relación que existe entre el sistema nervioso y el comportamiento. Y una de estas ramas de neurociencias se encuentra en neurociencias computacionales, que uno de los objetivos que tiene es encontrar modelos para representar la actividad del sistema nervioso y también, ¿por qué no?, del comportamiento humano. Y sobre eso vamos a tratar de hablar de acá para adelante, sobre neurociencias computacionales, para meternos después en cómo esos modelos pueden utilizarse también para desarrollo tecnológico, que eso vamos a hablar de la última parte cuando veamos sobre neurotecnología. ¿Sí? Bien, Integrapo. Bien, esto de vuelta es el paper de Jean Remy King que están preguntando Sí. recién en
en el chat. ¿Sí? Es un gráfico bastante lindo. Lo que muestra acá son las dos tareas más habituales que se hacen en neurociencias computacionales, cuando estamos en problemas de predicción, que son por un lado las tareas de decoding o decodificación, como estamos viendo acá, y abajo las tareas de codificación o encoding, lo voy a ver en inglés. ¿Qué significa cada una de estas? Bueno, las tareas de decodificación lo que buscan hacer es pasar de un dominio de la actividad de resonancia magnética funcional. Ustedes saben que los resonadores te permiten medir la actividad, en realidad te permiten la estructura de tu cerebro, pero además hay ciertos contrastes, ciertos tipos de resonancia que te permiten ver la actividad de tu cerebro mientras se está comportando. Por ejemplo, mientras está haciendo una tarea no sé, de memoria o de atención o lo que fuera. Entonces, las tareas de decodificación lo que te permiten es pasar de ese dominio de la actividad del sistema nervioso a un tipo de representación mental. ¿Sí? ¿Qué es eso? Puede ser, por ejemplo, intentar predecir en base a tu actividad cerebral qué número del 1 al 10 está pensando la persona. O qué tipo de imagen está viendo la persona. O, cosas que me interesan un poco más a mí, vamos a ver más adelante, las emociones de las personas. Todas estas son tareas de decoding. ¿Por qué? Porque pasamos de la actividad del sistema nervioso a intentar predecir algo del mundo, una representación mental. Sin embargo, por abajo tenemos también lo inverso, intentar en base a cierta representación mental o algo que sucede en el mundo, por ejemplo, ciertos estímulos visuales, intentar predecir cómo va a ser la actividad del sistema nervioso o del cerebro más específicamente. Y estas dos tareas son las dos tareas más habituales que existen que se hacen en neurocomputacional, ¿sí? Sobre todo cuando nos movemos en modelos predictivos, que es lo que enganchamos al principio de esta charla del día de hoy. Bien, ¿qué estamos viendo acá? Un poco lo mismo, pero un poco más ejemplificado. Acá lo que estamos viendo es, de vuelta, una tarea de encoding, o habíamos dicho codificación, y una tarea de decoding o decodificación. Entonces, en este caso acá, lo que estamos viendo en este marco de regresión, lo que vamos a intentar hacer es intentar predecir cómo va a ser la actividad cerebral de la persona en base a cierto estímulo auditivo. En este caso son preguntas que va escuchando un participante que está dentro de un resonador o que está registrando la actividad electrofisiológica. Entonces, en este caso, es una tarea de regresión, porque estamos intentando predecir la actividad en un canal, por ejemplo, de electrofisiología, cómo va a ser en base a un estímulo auditivo que está escuchando la persona. ¿Sí? Del otro lado, es al revés, ¿sí? Como que estamos dando vuelta ese marco, la idea es, en base a la actividad cerebral, vamos a intentar predecir qué tipo de estímulo auditivo está escuchando una persona. Por ejemplo, si es una pregunta o es una exclamación. ¿Sí? Por ejemplo, solo en base a la actividad cerebral. Entonces, por un lado encoding, por el otro lado decoding. O también estamos viendo acá una tarea de regresión a la izquierda y una tarea de clasificación. Regresión porque intentamos predecir el valor del canal de electrofisiología, mientras que el otro estamos intentando sus preguntas, por ejemplo. ¿Sí? Bien. ¿Ahí todo bien? ¿Alguna duda de esto? Sabemos que es complejo, no son nimiedades ni trivialidades las que estamos diciendo. ¿Quedó claro esto? Estos son como, si entienden esto, más o menos están entendiendo como gran parte como del objetivo de la charla, que es entender estos dos problemas de decodificar, tanto como puede ser, en ambos casos puede ser regresión y clasificación, ¿no? No sé qué, bueno, en realidad la señal cerebral en principio va a ser una regresión, pero también se puede categorizar, entonces podría ser también un problema de regresiones, de clasificaciones, entonces, y lo mismo acá, te podría ser una regresión, o sea, acá podrías directamente, que de hecho se hace, y ahora después tengo un ejemplo muy parecido a esto, en el que en lugar de predecir alto y bajo, predecir el envelope, o sea, la señal de audio directamente. Claro. Y después tratar O podría de ser producir el audio. predecir en base en la señal cerebral lo que vimos antes, el valor de STAI de una escala de ansiedad. Desde ese caso tenemos una variable que es continua. Entonces, en ese caso sería decoding, pero en un marco de regresión. Exactamente. No nos metemos mucho más en esto porque me parece que es importante llegar a esta parte, que son los casos
casos de uso. Exactamente. Entonces, acá le trajimos un par de casos de usos que a ver, esta diapositiva la teníamos preparada hace un tiempito, la preparamos a fin de 2023 y ya quedó vieja esta diapositiva. Sí. La semana pasada salió un modelo nuevo que hace esto mucho mejor. O sea, Lo conversamos justo antes de entrar y dije, sí, qué lástima. qué lástima esta diapositiva. No nos dimos cuenta de actualizar justo esta diapositiva, habíamos visto otras cosas, pero no me había dado cuenta de lo vieja que había quedado esta diapositiva. Eh, eh, ¿Qué es lo que hace? O sea, y cuando salió a mí este trabajo me voló la cabeza por completo. ¿Qué hicieron en este trabajo? Agarraron y metieron personas dentro de un resonador magnético, ¿no? Lo meten dentro de un resonador, miden su actividad cerebral, miden qué es lo que pasa y le vas mostrando imágenes. Le muestran imágenes de un avión, se la muestran varias veces, le muestran una imagen de este reloj, torre del reloj, le muestran este corazoncito, no sé qué eran, y acá un tren. Y después de mostrarle a muchos sujetos esto, entrenan este modelo utilizando, además, utilizan esta señal cerebral como input de estos modelos, que no sé si, supongo que se habrán familiarizado ya con alguno de estos, como DALI, DALI 3, esos modelos de generación de imágenes, ¿no? Que son DALI 3, Midjourney o cualquiera de estos, hay varios hoy en día, Stable Diffusion, exactamente usaron Stable Diffusion para esto, que es un modelo open source, y que en lugar de ponerle texto, ¿no? Porque lo que hacen estos modelos es text to speech, perdón, text to image, o sea, vos le das texto y te genera una imagen que vos le pedís, ellos lo que hicieron fue darle la imagen, la señal del resonador como su text, por así decirlo, y que genere la imagen que ellos esperaban. Y las imágenes generadas por Stable Diffusion en base a esta señal cerebral, como pueden ver, son cerebros. Hay un proceso de entrenamiento, ¿no? No es solamente pasar la señal cerebral, hay un poco más que no me estoy metiendo dentro de este modelo, es bastante complejo. Pero, si se fija, en el caso del avión, en todos los casos del sujeto 1, 2, 5 y 7, no nos metamos en los sujetos que no están acá, pero los sujetos que están acá, en el 1, 2, 5 y 7, se reproduce muy bien el avión. Y si miran, es la misma, es muy parecida a la vista del avión que se está viendo, y esto se está recreando en base a la señal cerebral. En el caso de la torre del reloj, no es tan acertado, pero se ven unas torres en estos tres, acá se ve un reloj, acá se ve un cielo con colores similares. En este caso llega a haber hasta algún tren en algunos de los casos. Y esto están haciendo, están decodificando qué es lo que las personas habían visto en base a su imagen cerebral. A mí esto el año pasado salió y a mí me voló la cabeza porque se venía avanzando en lo que es decoding, pero de repente poder generar una imagen en base a la imagen cerebral de lo que estaba viendo tan cercano es una locura. Y el paper que salió la semana pasada, que no tengo la imagen ahora para mostrarles, lo logró superar a este, ya está cada vez más cerca. Obviamente esto los tiene a las personas viendo una hora de imágenes. No es que es en vivo, estamos muy lejos del vivo todavía. Muy importante, para que entiendan, estas imágenes, estas mismas imágenes, no es que fueron vistas por estos participantes. O sea, estas imágenes las logra construir en base al aprendizaje de ver imágenes en general. Entonces, estas son imágenes nuevas que nunca se habían visto y aún así logran generar, de alguna forma, predecir lo que estaba viendo el participante. Una locura, una completa Exacto. locura. ¿Nada más? No, no, no. Bien, y este es otro ejemplo de coding que se dio también desde el año pasado, este paper, que me parece que son interesantes para mostrarle qué es lo que se está haciendo y que tal vez vean como lo interesante, cómo se puede llevar cosas. Este tal vez es un paper más de Twitter, o sea, tal vez no es tanto el avance tecnológico que tiene, igual es una locura, pero en Twitter esto pegó como, en Twitter, NeuroTwitter, esto fue uno de los grandes hits del año, que lo que se hizo, llegó también afuera de NeuroTwitter, o sea, logró entrar en el mainstream, a mí la gente me escribía, ¿viste esto? Gente que no hace neurociencias, pero como saben que me dedico a eso, me escribían, ¿viste esto? Y es que es una locura. ¿Qué hicieron? Les pusieron a las personas que tenían un electrocorticografía. Casi, Eh, se acercó bastante. sí. Tenían electrodos sobre el cuero cabelludo, pues son candidatos a epilepsia, o sea, es como un eje refinado. Cuando tengo. eh,
Entiendo que hay una pregunta en el chat que dice, entiendo que es aprendizaje supervisado y que los levers son las imágenes de la izquierda, pero ¿qué tipo de datos son features? ¿Espectrogramas? ¿Estás hablando de este trabajo, Omar, o el anterior? No, no sé si le ¿Hay mandé. más abajo? Ah, No. no. Dice, de los aviones, etcétera, del anterior. Ok, volviendo un segundo a la anterior, entonces, lo que me preguntás es, el feature es la señal cerebral y lo que obtenemos es las imágenes generadas por el modelo. El feature es señal bold, por así decirlo. No me quiero meter en detalles porque es un paper bastante complejo, tiene varias aristas para llegar a esto, no es simplemente, pero como features, si queremos pensar en features, es los features de señal bold y el label sería la imagen. Pero la imagen este es un supervisado, pero no tanto. O sea, es difícil pero sería un supervisado. Y repregunta, dice, ¿pero cómo está plasmada en ese espectrograma? ¿Qué es? Me parece que es la actividad esta BOLD, o sea, la actividad de desoxigenación de la sangre del cerebro cuando está en actividad, o se generan como matrices, y esas matrices son las que se toman como input. La verdad ya no me acuerdo exactamente, te pido perdón. Yo creo que no es espectrograma igual, pero No, 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 casi seguro que es porque si de las fuera... matrices Exacto. de la señal Volt, pero no me acuerdo exactamente el preprocesado de este trabajo. Cuando dice Eh, features, está preguntando por qué variables se usan como input, por las dudas. claro, ¿cuáles son los predictores? Y nosotros acá en la diapositiva los predictores. ¿Cuáles son los predictores? Los predictores son señal Volt de fMRI. Exactamente cómo preprocesaron esta señal, no lo recuerdo ya. Jugaría a decir que es casi bastante crudo debe ser. Pero bueno, no sé, ya lo podremos ir al paper y verlo mejor. Si quieren lo repasamos después. Y parecido a esto, este trabajo lo que hicieron fue, les pasaron, tiene electrocorticografía, que es como si fuese un EEG, un electroencefalograma, pero metido dentro del cuero cabelludo, o sea, lo meten dentro, sobre el cerebro. Acá está la imagen, estos electrodos son el tejido de electrodos que se le puso por dentro del cráneo a esta persona, son pacientes con epilepsia refractaria, que son candidatos a cirugía y por eso pasan por esta situación. Y mientras tenían esto, se les hizo escuchar varias veces, The Wall de Pink Floyd. En base a eso, tenías vos el espectrograma de Wall y lo que se intentó hacer es decodificar, ir desde la señal neural del ECOG hacia el espectrograma, o sea, tratar de reconstruir The Wall en base al audio. Y les voy a mostrar el resultado de Twitter que les comentaba. Para la audiencia. ¿Escuchan? Diría, creo que sí. Esta primera. Just a break in the wall. Falling Acá on viene what? lo que claramente está ahí, ¿no? O sea, obviamente suena mucho más raro y creepy, pero está ahí. Está la canción de The Wall en esa reconstrucción que lograron hacer. Le mostraron mil veces la canción, no la escuché una sola vez. Hay varias cosas. De vuelta, es un ejemplo de Twitter. Es un paper, pero me parece una locura que hayan logrado reconstruir tan bien, porque se escucha muy bien. Se escucha casi todo, casi que el lyric de la canción en la reconstrucción, lo cual es un montón ya. Por último, acá le tengo un último ejemplito de algo que ya llevaron también de vuelta, como algo parecido a lo de Wall, pero un nivel más, en el que trataron de, en base a las personas leyendo texto, decodificar qué era lo que habían leído. Y utilizando de vuelta modelos de lenguaje. Es como que hacen una mezcla entonces de la señal cerebral y usando un modelo grande de lenguaje como GPT,
para reescribir lo que se había visto, lo que se había leído. Y si se fijan, bueno, acá los autores en esta imagen seleccionan cuáles son las que estuvieron cerca, que serían las violetitas, y donde le pegaron exacto a la palabra que estaban buscando con azul. Y que aparece window y aparece window, lo que se escribió, aparece glass, y después cuestiones de más semántica que están ahí cerquitas, y bueno, después hay errores. Pero también lo importante es decir esto, todavía no son perfectos estos modelos, pero tienen 1 año, 2 años. Esto empezó a hacer hace muy poquito. Estamos hace recién haciendo, o sea, no puedo explicar lo nuevo que es esto. Cuando yo empecé el doctorado, esto no existía. Yo estoy trabajando en modelos predictivos, no de esto, pero me quedé en el tiempo. O sea, tengo que actualizarme rápido porque estoy atrasado ya. Y está creciendo todo a un ritmo muy rápido. Bien, son un par de ejemplos más que traigo también. Yo estoy trabajando en el laboratorio haciendo doctorado en neurociencias, pero específicamente en problemas predictivos de emociones. Esto es una disciplina que se llama Affective Computing, que tiene como tarea principal hacer esto, ¿no? Intentar predecir estados afectivos. En mi doctorado trabajo con muchas señales, por ejemplo, no solo señales cerebrales, sino también del sistema nervioso periférico, como es la actividad electrodérmica, que es EDA, por sus siglas en inglés, pero también con variabilidad de la frecuencia cardíaca, con actividad muscular y otros temas más. Esto puede ayudarnos a, por ejemplo, intentar clasificar si una persona está triste o enojada, pero también puede ayudarnos con cuestiones clínicas, por ejemplo, lo que hablamos antes de intentar predecir ansiedad, depresión o cualquier otra categoría diagnóstica más. A mí, en lo personal, y en lo profesional también, me interesa sobre todo las implicancias que esto pueden ayudar en cuanto a entender mejor cómo funcionan a nivel cerebral, cuáles son los correlatos cerebrales de los estados afectivos, a nivel básico para mejorar los modelos teóricos. No me voy a meter mucho en esto porque la predicción de estados afectivos tiene un pipeline bastante similar a lo que ya estuvimos hablando antes. Primero se filtra la señal, se procesa, se agarran algunas variables predictoras y con eso uno intenta hacer cosas, por ejemplo, intentar predecir si la persona tiene ansiedad o no, o si la persona está triste o no. Y en base a eso uno puede pensar en algunas aplicaciones, por ejemplo, no sé, detectar si la persona está o no enojada, si es una persona que está manejando. Entonces, en base a eso, uno puede pensar algún cambio o mejora tecnológica en base a esa información. O detectar si la persona está ansiosa midiendo actividad en un wearable, en un smartwatch, y en base a eso decirle a la persona, che, te recomiendo hacer tal cosa, o avisarle, darle un pop-up diciendo, che, capaz tenés que bajar un cambio. Particularmente estoy trabajando ahora con, bueno, ¿cómo hago para, a nivel experimental, mostrar a las personas estímulos que sean inmersivos para poder tomar datos que sean fiables? Y ahora yo estoy trabajando con realidad virtual para hacer eso. Entonces ahí no es la persona que le muestra un videíto de algo que le da miedo, sino que la persona está de forma inmersiva en ese contexto que da miedo. Entonces, de esa forma intento recolectar información que sea mejor, y cuanto mejor es la información, mejores modelos uno puede construir. Bien. Bien, y contándoles brevemente lo que me dedico yo me dedico a investigar en mind wandering. Mind wandering se suele definir como eh, la abstracción de la tarea a la que uno está haciendo, ¿no? Como pensamientos autogenerados que no están relacionados con el medio que nos rodea. Es lo que les pasa, probablemente les pasó más de una vez en esta charla, que están pensando en cosas que no tienen nada que ver con lo que están escuchando, o están leyendo un libro y también están pensando en lo que tienen que hacer mañana y no leen el libro, o cualquier escenario. Eso se conoce en inglés y en psicología como mind wandering. A mí lo que me interesa del mind wandering no es solamente describirlo y entender describirlo en términos fisiológicos, electrofisiológicos, sino me interesa lograr predecirlos. A mí me interesa lograr detectar, utilizando EEG y medidas periféricas, como puede ser la actividad cardíaca, etcétera, o inclusive ocular, tratar de predecir cuándo las personas se distrajeron, cuándo las personas empezaron de estar prestando atención a la tarea, a cuándo pasaron a mind wandering, por así decirlo, ¿no? Cuando hacen ese switch atencional. Entonces, a mí me interesa distinguir entre estos dos estados. Para eso vengo trabajando desde mi maestría y ahora en el doctorado en esto. Lo que yo utilicé, esto que está acá explicado es mi tesis, es mi trabajo de maestría, pero hago cosas similares en el doctorado, en el cual tenía la señal de eje, la convierto en muchos features, no uso el espectrograma, por ejemplo, pregunta
para Omar, sino lo que sí lo convierto en valor, o sea, descompongo en un montón de features. Sí hay espectrales como alfa, beta, gamma, pero solamente tomo un valor para cada uno, o sea, lo convierto en un solo valor para toda la época, y en base a eso tratar de predecir utilizando cada uno de los features y después combinándolos y ver cuál es el mejor de mis features y tratar de predecir este fenómeno. Ese es mi trabajo, no me voy a meter en esto, por ahora me queda mucho trabajo por delante en términos de mejorar este valor, que está acá, que es el AUC, es el valor de predicción, que no me quiero meter en detalles, pero eso es lo que los resultados últimos que tenía. Acá tenía otra cosa que me pareció loca y la había agregado, que estuve trabajando en este último tiempo, que era, le ponía eje a las personas y le daba 30 segundos de resting state, o sea, de que estén pensando en lo que quisieran, y después de 30 segundos grababa con el celular en qué estaban pensando. Y me contaban, así, a voz, yo grababa, y después transcribimos todo eso, y utilizando modelos de lenguaje, fácilmente logré una accuracy, una UC en realidad decente de 0,7 en términos de el sentimiento de lo que estaban pensando, si era positivo o negativo. Y las medidas que más, esto está muy recién salido del horno, por eso está medio tirado el gráfico. Todavía estoy trabajando en esta línea, esto es como otra de las cosas que estoy trabajando ahora, el poder decodificar qué es lo que la gente estaba pensando, utilizando modelos de lenguaje y tratando de meterme en esta cuestión más de la experiencia fenomenológica. Eso es algo en lo que trabaja mi jefe, que se lo traigo como un ejemplo de acá, patologías, utilizando los mismos mismo pipeline de trabajo entre pacientes que tienen lo que se llama, hoy en día, anteriormente se le decía estado vegetativo, y diferenciarlo de lo que es mínima conciencia, el desorden de mínima conciencia, y él logró diagnosticar inclusive por arriba de los valores que solían dar los médicos. Entonces, utilizando un paradigma muy parecido a lo que yo hago en Mind Wandering, pero para estos pacientes. No, me parece que ya estamos un poco Pasaditos. pasados de hora. Quería cerrar nada más con esta sección en donde queríamos introducir algunas cosas de neurotecnología, sobre todo como preguntas abiertas. ¿Cuál es el chiste de todo esto? Que nosotros les fuimos mostrando algunos avances que tienen que ver más del lado científico. Le mostrábamos, por ejemplo, lo que está trabajando Nico, lo que estoy trabajando yo, lo que trabaja el director de Nico en desórdenes de conciencia, y trajimos un salpicado de cosas que están sucediendo, sobre todo a nivel científico. Pero esto obviamente, que además de suceder en la academia, además de suceder en esta parte más puramente de research, esto desencadena muchas veces en avances tecnológicos que, ¿por qué no?, pueden desembocar también en compañías, en startups y demás. Y si así, por ejemplo, dentro de todas estas, capaz la más conocida es hoy por hoy Neuralink, por todo el hype que ha tenido con Elon Musk y por los nuevos también, las nuevas noticias que hubieron con el primer paciente que fue trasplantado y se lo veía jugando al ajedrez con su nuevo implante. Que, Quote. no es tan loco. O sea, no está tan. Te lo venden porque es Elon Musk, como que es un breakthrough, como que es algo que rompió todo lo que se venía haciendo, y la realidad es que no avanzó mucho. Lo único que tiene un poco distinto es el implante, pero lo que lograron hasta ahora no lograron nada muy novedoso. Y así como está Neuralink, hay un montón de otras empresas que están trabajando en direcciones parecidas de implementar conocimientos de neurociencias para avances tecnológicos. OpenBCI a mí me gusta mucho porque desarrolla, nos gusta creo, porque desarrollan tecnologías de medición del sistema nervioso que son a bajo costo y open source muchas veces. De hecho, en el laboratorio tenemos uno para medir actividad periférica, que es de OpenBCI. Hay otra afectiva que se usa para predicción de estados afectivos, que hay muchas otras más. Tal vez nos puedan algunas preguntas para pensar, las digo en voz alta, y si quieren podemos en base a esto ir a la sección de preguntas, si las tuviera, o charlar un segundo. Son las siguientes, ¿no? O sea, en base a pensar esta cuestión de ciencia, en base a la intersección entre neurociencias y inteligencia artificial. ¿Qué desafíos existen de pasar de ese mundo que es ciencia al desarrollo tecnológico y por qué no aplicado? Es una duda que un poco nos queda a Nico y a mí. Una pregunta tal vez más puntual, que está bueno que nos hagamos entre nosotros, es, bueno, ¿cuáles desafíos de todos estos son específicos a nuestra región, a Latinoamérica? Que los hay, por ejemplo, el acceso a tecnologías de bajo costo que podamos acceder. Eso sucede muchas veces en otros países, se trae con sensores muy, muy caros que desde acá no podemos acceder. Y la tercera, y dejo abierto esto, es, bueno, ¿y cómo podemos hacer para potenciar
el ecosistema Neurotech en nuestra región. Un poco en base a eso, nosotros venimos trabajando desde este hub local que tenemos de Neurotech Ex Buenos Aires, impulsando esta comunidad, pero desde ya que podemos pensar juntos cómo hacer para intentar hacer crecer estos conocimientos en el área, A los que nos pueden contactar. ya sea desde NeuroTechX o desde Neurotransmitiendo. Y Sí. si quieren, tenemos unos minutos más y hay preguntas si quieren conversar. Acá tenemos una pregunta de Diego, que pregunta si creen que sería importante hacer una carrera de ingeniería como ingeniería biomédica para dedicarse mejor a lo expuesto. No sé cuál es tu situación, Diego, no sé si ya sos estudiante de otra carrera, pero Yo asumo que es estudiante de psicología porque se organizó desde... entiendo que esto se organizó en psicología, no sé si igual se extendió hacia a otras facultades de la universidad, pero la respuesta es no. Nosotros somos psicólogos y creemos que estamos bien parados dentro de esto. Obviamente, si vos querés dedicarte a la parte más tecnológica, o sea, si querés ser tal vez, y tal vez vas a tener incluso más si hiciste una carrera en ingeniería biomédica, que si venís de psicología, de formación venís tal vez un poco más preparado, pero también tenés, viniendo de otros lados, tenés otras herramientas que también son muy útiles. No es todo tan binario. No, hay todo y también te podés formar. Y bueno, sí, tal vez para cuando necesites la parte, si vos tenés una startup o si estás trabajando en un proyecto de investigación en un laboratorio, necesitas algo muy, muy, muy hardcore, hardcore tecno, ingenieril, y seguramente vas a tener un compañero al lado que lo sepa hacer. Lo que sí diría, como recomendación en términos generales, de acuerdo a la charla que tuvimos recién, es aprendan a programar. Ah, eso seguro. O sea, sobre todo en Python, es un lenguaje amable para empezar. Yo, la verdad, cuando era estudiante de psicología, hubiera negado rotundamente que en el futuro iba a programar. Decía, no, esto no es para mí, qué sé yo, y hoy lo uso en el día a día. Y es muy útil la puerta que les abre saber programar. Sobre todo si los recomendamos en Python. En otro momento capaz estaba un poco más dudoso de cuál era el mejor lenguaje. Hoy Python gana desde... No, definitivamente no queda duda que tienen que aprender a programar y en Python, no MATLAB, no R, En Python. idealmente. No. Idealmente, ya que van a arrancar de cero, arranquen Sí, en Python. exacto. Si tienen la posibilidad de elegir, elijan Python. Obviamente hay laboratorios que ya trabajan en R, en MATLAB y no les queda mucha opción. Pero realmente les recomendamos que aprendan a programar casi sin importar para dónde quieran salir. Y eso le va a dar la puerta de entrada a muchísimos lugares. O sea, ya sea entrar a un grupo de investigación, tener el skill de saber programar, va a venir de 20, pero no solo eso, sino también si quieren dedicarse a esto, más cuestiones de neurotecnología, De hecho, datos y demás. no lo contamos, pero en Argentina, creo que en Perú es un caso similar, las becas doctorales, nosotros tenemos una beca doctoral del organismo que se encarga de financiar esto en Argentina, se llama CONICET, para hacer nuestro doctorado. Pero las becas doctorales a veces te quedan un poco cortas económicamente y no alcanzan. Como para financiarlo, ¿no? Exacto. Entonces, si vos querés más o menos estar más tranquilo, en Argentina hoy en día, desgraciadamente, tenés que buscar un trabajo por fuera. Lo que ambos estuvimos trabajando en una startup que se dedica a construir eye trackers, haciendo lo que es toda la parte de análisis de datos, de eye tracker y etcétera. Los eye trackers son dispositivos de seguimiento ocular, ¿vieron esas cámaras que les permite ver dónde estás mirando y otras cositas más? Exacto, estamos trabajando por una startup que es de Holanda, que se dedica a hacer estos dispositivos y nos contrataron a nosotros como programadores porque querían programadores psicólogos. O sea, nos querían a nosotros, no estaban Exacto. buscando programadores duros porque necesitaban saber de análisis de datos de tracker, cosas que nosotros sabemos. Entonces, contar un caso claro que nosotros, por qué surge también nuestro interés en todo esto, cómo se despierta un poco y cómo es una salida laboral real. Sino también le queremos agradecer mucho a Renato Paredes, docente de su universidad, por la invitación. Ya le agradecemos al principio, pero me parece que está bueno. Está haciendo un trabajo enorme allá en Perú para hacer Sí. crecer todo esto, me parece que es loable. Y tenemos, la verdad, que un gran vínculo con él y nos queremos poder seguir manteniendo este tipo de vínculo porque tenemos, como dijimos varias veces, un interés en poder desarrollar esto en la región y no solamente sabemos que es un problema regional y no solamente de Argentina, y entonces queremos ver si podemos seguir colaborando y Y ojalá podamos hacer alguna otra charla en el futuro y conversar con Totalmente. ustedes sobre estos temas, sobre neurociencias cognitivas, tecnología, que son los temas que a nosotros un poco nos apasionan y por eso también estamos acá. Bueno, si no hay preguntas, que parece que no hay las más. hay, nos despedimos. Gracias por quedarse hasta el final. Gracias a Una hora. Kira. Gracias a Kira también por habernos recibido y esperemos vernos pronto.